En este vídeo de hoy vamos a centrarnos en la respuesta celular, también denominada inmunidad mediada por células. Se basa en la actividad de un tipo de linfocitos denominados linfocitos T. Bien, los linfocitos T son un tipo de linfocitos que tienen su origen en la médula ósea roja, pero que se acumulan y maduran en el timo. De ahí su nombre, linfocitos T, de timo. El timo es una pequeña glándula que se encuentra detrás del esternón y que en los adultos pues prácticamente solo queda un resto vestigial, pero en los fetos, en los embriones y en los fetos está muy desarrollada, y es durante este desarrollo fetal cuando se forman los linfocitos T en el timo de los organismos. Bien, hay que decir que los linfocitos T, que están aquí representados en este dibujo, no son células que sinteticen inmunoglobulinas. No son células especializadas en la síntesis y exportación de inmunoglobulinas, como sí lo son los linfocitos B, pero en cambio, lo que sí tienen es una serie de proteínas transmembranales en su superficie que tienen una zona de encaje hacia el exterior, una zona donde pueden encajar topográficamente otras proteínas que son determinantes antigénicos, pero con una peculiaridad. Estas proteínas que encajan aquí tienen que estar presentadas en la superficie de otra célula, lo que se denomina una célula presentadora de antígenos. Por ejemplo, en este esquema vemos representada una célula presentadora de antígenos. ¿Quiénes son estas células presentadoras de antígenos? Hay varios tipos, pero podemos pensar en los macrófagos tisulares, que son las principales células presentadoras de antígenos. Estos macrófagos recorren el organismo moviéndose por los espacios intercelulares y fagocitando todo aquello que encuentran, incluso bacterias al completo, una bacteria, un trozo de una bacteria, un resto vírico, un resto orgánico de una célula que se rompió, cualquier fragmento, cualquier cosa que encuentran en su camino lo fagocitan. En este esquema vemos cómo este macrófago está ingiriendo algo que hemos llamado genéricamente como antígeno porque suponemos que es un fragmento extraño al organismo, un trozo de una bacteria o un trozo vírico, un fragmento celular que ha penetrado dentro del organismo. Bueno, cuando lo fagocitan lo procesan internamente, y en ese procesado interno lo que hacen es separar a las proteínas que aparecen aquí en este dibujito de color rojo, a las proteínas del antígeno las separan, las fragmentan, las hacen trozos y las pegan a unas proteínas denominadas proteínas MHC, que son proteínas fabricadas por el propio macrófago, son proteínas del macrófago, las pegan y estas proteínas las colocan en la membrana, son proteínas transmembranales, y las colocan de manera que el péptido, el determinante antigénico procedente de aquello que fagocitaron, aparece en la cara externa de la célula, hacia el exterior. Por eso estas células se denominan células presentadoras de antígenos, porque procesan los antígenos, separan sus péptidos y los presentan en superficie. Pues bien, estas células presentadoras de antígenos tienen una relación muy directa con los linfocitos T. Cuando un linfocito T se encuentra con una célula que presenta en su superficie determinados antígenos y su receptor de membrana encaja en ellos, se produce esta interacción. Y el linfocito T pasa a ser un linfocito T activado. Este reconocimiento entre linfocito T y célula presentadora de antígenos es el primer paso en la respuesta celular, la activación de los linfocitos T. ¿Y qué ocurre cuando un linfocito T se activa? Pues en este esquema lo podemos ver. Tenemos la célula presentadora de antígenos, el linfocito T que ha sido activado y entonces sufre un proceso de multiplicación, de crecimiento y de diferenciación. Es decir, este clon de linfocitos que reconoce específicamente a estos antígenos se multiplica y pasa a ver una cantidad muy alta de linfocitos de este mismo clon, de este mismo tipo.
Pero además se diferencian, es decir, además de aumentar su número, se transforman en células en linfocitos T maduros. Y los linfocitos T maduros pueden ser de 3 tipos. Voy a empezar por la derecha. Unos que son idénticos a estos linfocitos directamente activados, que permanecen circulando en la sangre del organismo y que son células de la memoria. Antes había unos poquitos, ahora hay muchos más porque estas células de la memoria son iguales que estas y permanecen circulando en el torrente sanguíneo a la caza, a la búsqueda de una segunda entrada o tercera o sucesivas entradas de este mismo determinante antigénico. Enseguida cualquier célula que lo vuelva a presentar otra vez de nuevo en superficie en el futuro va a encontrarse con alguna célula de la memoria inmunológica. ¿Vale? Las células de la memoria inmunológica son la base de la inmunidad. Pero además hay otro tipo de células, linfocitos T maduros, que son los linfocitos T colaboradores, linfocitos denominados también linfocitos T4 o TCD4. Luego veremos cuál es su función. Y el tercer tipo de linfocitos T que se originan cuando un linfocito T se activa por contacto directo con una célula presentadora de antígenos es lo que se llaman los linfocitos T citotóxicos o células asesinas. O también, de una manera un poco más científica, linfocitos TCD8 o linfocitos T8. Bien, las células de la memoria permanecen como células de la memoria, las células T colaboradoras tienen una función y las células T asesinas T8 tienen otra función. Vamos a verlas separadamente. Empezaremos con la función de estas células linfocitos T colaboradores, linfocitos T4. Bueno, estos linfocitos T4, que ahora hay en gran número porque vienen de la proliferación de un linfocito T seleccionado, circulan por el organismo y se van a encontrar con células que presentan en su superficie el mismo determinante antigénico. Si se trata, por ejemplo, de una infección bacteriana, pues habrá muchos macrófagos que hayan fagocitado el mismo tipo de bacteria que presenten en su superficie estas proteínas bacterianas, estos determinantes antigénicos. Bueno, pues los linfocitos T4 colaboradores se van a encontrar con ellas y cuando se encuentran con ellas se fijan a su superficie, reconocen el determinante antigénico y responden liberando una serie de sustancias químicas que reciben el nombre de linfoquinas, sustancias estas muy importantes en la respuesta celular. La liberación de linfoquinas tiene dos efectos. Por un lado, estas sustancias químicas llaman a los linfocitos B, los estimulan, es decir, activan la respuesta humoral. Fijaros, respuesta celular y respuesta humoral se comunican aquí. Los linfocitos T4, los linfocitos T colaboradores, cuando liberan linfoquinas, activan linfocitos B. Los linfocitos B se transforman, proliferan y se transforman en células plasmáticas que liberan una enorme cantidad de anticuerpos que se disuelven en los líquidos del cuerpo y se difunden por todo el organismo, localizando allí donde se encuentre cualquier antígeno, determinante antigénico de este tipo que se encuentre disuelto por los líquidos del cuerpo. Es decir, todos los restos de determinantes antigénicos que se encuentren por los fluidos del cuerpo van a ser localizados y aglutinados por estos anticuerpos solubles que han sido activados por los linfocitos T4 colaboradores a través de sus linfoquinas. ¿De acuerdo? Estas linfoquinas son una señal de alarma, un aviso para los linfocitos B. Les están diciendo, atención, atención, activaros y liberar una enorme cantidad de inmunoglobulinas contra este determinante antigénico. Activan la respuesta humoral. Y estas linfoquinas también actúan sobre el otro tipo de linfocito T maduro, los linfocitos T8. Los linfocitos T8, también llamados linfocitos T citotóxicos, se ven ahora muy estimulados en su actividad. ¿Y qué es lo que hacen los linfocitos T8? Pues recorren el organismo y allí donde encuentran una célula infectada, aquí nos la dibujan de color azul, esta célula infectada tendrá en su superficie una proteína de estas MHC de las que hablaba antes y el polipéptido que constituye el determinante antigénico. Como las células T8 estimuladas llevan en su superficie el receptor que encaja en este determinante antigénico, se unen a ellas. Es decir, las células T8 citotóxicas
patrullan el organismo y se unen a las células infectadas. ¿Y qué hacen cuando se pegan a ellas, a estas células infectadas? Liberar una serie de sustancias que son citotóxicas. Es decir, que son tóxicas para las células. Liberan estas citotoxinas y estas citotoxinas destruyen la célula infectada. La célula infectada, por lo tanto, se ve destruida por la acción de los linfocitos T citotóxicos y una vez destruida y aniquilada, sus fragmentos serán procesados por los macrófagos del cuerpo o neutralizados por las inmunoglobulinas que están circulando en los fluidos del cuerpo. Y de esta manera se detiene la infección que está progresando por el interior de células, o bien porque han sido infectadas por virus, o bien porque los macrófagos tisulares han procesado esos gérmenes que han digerido en su interior y presentan los determinantes antigénicos en su superficie. Y bueno, con esto queda explicada la respuesta celular, que junto con la respuesta humoral, las dos actuando de manera conjunta y coordinada, constituyen la respuesta inmune del sistema inmune a la entrada de cualquier patógeno que pueda causar daño orgánico.